empezar porque me siento como muy pasados, como más o menos todos nos conocemos. Hoy empiezan las jornadas de expresión de redes, de Disex y del colectivo Bujarra. Yo creo que todos los que estáis aquí, todas las que estáis aquí, más o menos a María la habéis visto en algún momento. Y las y los que no, vais a hacer un descubrimiento hoy, ya os lo digo. Bueno, No sé así si bueno, no sé si bueno o malo, pero un descubrimiento. Y los que estén a favor de la teoría queer y les encante, os va a fascinar y la vais a aplaudir mucho, y los que no, os va a parecer simpática y amable y encantadora. Y fuera de todo esto, aparte, es que no me gusta nada, me parece como muy chungo decir un rollo de teoría queer. María tiene un máster de género y aparte de eso está haciendo la tesis sobre la muchas teoría cosas, queer, da igual, está bien. ¿no? Pero bueno, que sepáis que también toda, aparte que os esté simpática, toda la base argumentativa va a ser de caña como para poder contraargumentarla. Cosa que podéis hacer porque le va la caña. Y nada, os dejo con ella. Vale, pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Nada, estoy colgando mucho esta. Bueno, nada, soy Mariuca, por si en algún momento me queréis parar, cortarme, preguntar y tal. Espero que después de esto se genere un debate bastante... Bueno, creo que traigo aquí cosas para que se genere un debate, sobre todo para las personas que no sepan qué es esto de lo queer. Bueno, dar gracias a Bujarras y a Disex por invitarme a participar. Y nada, me propusieron hacer una charla introductoria de qué es esto de lo queer, ¿no? Porque suena así como muy guay, muy fashion, lo queer. Y bueno, lo que voy a hacer es asentar un poco de qué va esta teoría y después los compas de País Vasco van a hablar más sobre las prácticas queer. A mí me toca siempre la teoría. Nada, soy una petarda teórica, es lo que tengo. Y bueno, nada, pues eso, sobre todo para la gente, que antes había gente por ahí que me decía que nunca había oído hablar de esto de lo queer, que es lo queer, ahora todo el mundo habla de lo queer. Pues lo primero es decir que queer es un insulto, ¿vale? Cuando hablamos de teoría queer, si lo extrapolamos al contexto del Estado español, estaríamos hablando de teoría trans, marica, bollo, puta, bujarra, ¿no? Mejor contextualizado que en estas jornadas no puede estar. Es un insulto que en un primer momento se empezó utilizando para denominar todo aquello que era raro o extraño, pero luego avanzó hacia ir denominando queer a todas aquellas personas que no se adaptaban a las normas de género o a la sexualidad imperante. En los años 90, pues diferentes activistas y teóricas lo que van a hacer es reapropiarse de este insulto para autodenominarse, ¿no? De manera que lo van a resignificar en positivo. Es decir, cuando a mí me llaman puta por hacer con mi sexualidad lo que me da la gana, si yo me autodenomino a mí misma como puta, el poder ya no tiene estrategia con la que deslegitimarme, ¿no? En un panfleto, que fue una de las primeras veces que apareció el término queer por ahí, fue en una manifestación del orgullo de Nueva York en 1990 y decía esto: sí, queer puede ser una palabra brusca, pero es también una astuta y irónica arma que podemos robar de las manos de la homofobia para usarla contra ella. Hablamos de homofobia aquí concretamente, pero podría ser transfobia, machismo, etc. Entonces, es esta idea, ¿no? Cuando ahora hablamos de Siente Queer, de Oviedo Queer, de Asturias Queer, de todo esto, la idea de autodenominarse como queer implica siempre un acto político, ¿no? Un acto de rebeldía y un posicionamiento crítico, ¿no? Yo lo queer lo entiendo como una forma combativa de estar en el mundo y vamos a ir viendo por qué considero esto. Lo queer o todas estas prácticas, teorías queer, surgen en los años 90 porque por un lado tenemos un feminismo muy institucionalizado que está ejerciendo una serie de políticas que tienen que ver con los derechos de la mujer blanca, heterosexual de clase media, y por otro lado unas políticas LGTB que cada vez son más conservadoras y están centradas pues, en el acceso de los gays a los privilegios capitalistas, ¿no? Muy claro ejemplo es el matrimonio homosexual, la adopción homosexual. Hoy en día estamos con la maternidad subrogada. Bueno, van surgiendo ahí, se van ampliando los debates. Lo queer lo que va a hacer es ir a las bases, ¿no? Al feminismo radical.
Llamo feminismo radical, en un artículo una vez leí que el feminismo radical es aquel feminismo que nunca llegó al poder, y me pareció como muy guay esta frase, ¿no? Porque no es que el feminismo sea muy petardo, o ahora mismo vamos al Instituto de la Mujer y decimos, joder, vaya petardada de feminismo, ¿no? ¿Qué es esto? No es que el feminismo sea petardo en sí, sino que todos aquellos feminismos que realmente iban contra el poder, bueno, podemos extrapolar esto a la mayor parte de los movimientos políticos, se van desechando, ¿no? Se quedan al margen. Y en lo que se van a centrar estos feminismos radicales, que luego iremos viendo de qué tipo de feminismos, a qué tipo de feminismos me estoy refiriendo, van a centrarse sobre todo en que la opresión de género se intercala con otras muchas opresiones, ¿no? Pues clasistas, racistas, homófobas. Si os dais cuenta, por ejemplo, hoy en día género o políticas de género, cuando hablamos de igualdad de género o de violencia de género, género hoy funciona casi como un sinónimo de mujer, cuando en realidad cuando hablamos de género estamos hablando de otra cosa distinta. Entonces, este feminismo radical, que además me gusta mucho lo de radical, porque si vamos a la etimología de radical, radical viene de raíz, de ir a la raíz de las cosas, lo que va a centrarse es en esto, en ir a la raíz de todas estas opresiones que están teniendo una serie de sujetos, y lo que van a hacer es identificar esta raíz de la desigualdad en el cis heteropatriarcado, que podemos luego profundizar en qué es esto, colonialista y capitalista, ¿no? O sea, no hay un sistema de opresión solo contra las mujeres, sino que hay un montón de sujetos por ahí que están surgiendo opresiones, y sobre todo cuando estas opresiones se intercalan, no estamos todas en igualdad de condiciones. Otra cosa que me parece muy interesante, para situar así un poco lo queer, o sobre todo también para que vayamos entendiendo lo que va a pasar a lo largo de estas jornadas, es entender que lo queer no es una identidad, que creo que se ha ido desvirtuando mucho la idea de queer, y hoy en día encuentras a gente que dice yo soy queer, cuando vamos a ir viendo que lo queer precisamente lo que pretende es deconstruir esta idea de identidad, ¿no? Entonces, entender lo queer más como una herramienta crítica o como un posicionamiento crítico, ¿no? Bueno, para pensarnos como seres sexuados, pero también racializados, con clase y capacitados, y sobre todo con privilegios y opresiones. Es decir, yo puedo estar en situación de opresión, pero también hay diferentes categorías que están construyendo mi identidad que me pueden situar en la situación de opresora, y entonces tenemos que estar revisándonos constantemente. Como soy un poco chapas y no me quiero enrollar mucho, he hecho como 5 puntos claves que son los que me voy a centrar, y si ya me paso de aquí, me reñís mogollón y me echáis a la calle o lo que sea. El primero, pero 5 puntos para entender qué es esto de lo queer. El primero va a ser que el género es performativo y prostético, palabras rarísimas así de petarda teórica, que luego voy a ir explicando mucho más sencillamente. Ya estoy viendo caritas así de... En segundo lugar, va a ser que el sexo biológico también es una construcción, que puede ser algo que nos extrañe mucho más que decir que el género es una construcción, ¿no? Lo que va a decir la teoría queer es que el sexo también es una construcción y que además está atravesado por normas de género. Esto es como lo del huevo y la gallina. Va a ser un debate parecido. Bueno, si hay debate en eso, ¿no? Por otro lado, se va a centrar en hacer una crítica muy fuerte a la heterosexualidad obligatoria, no a la heterosexualidad como práctica, sino a la heterosexualidad obligatoria como sistema de dominación, que también veremos esto, o la heteronormatividad. En tercer lugar, ¿qué pasa con todo esto en las políticas de identidad de lo queer, ¿no? Lo que va a decir lo queer es que la identidad se construye de forma compleja, por lo tanto nunca es estática, sino fluida. Luego iremos viendo mejor qué es esto. Y por lo tanto, como consecuencia de esto, lo que va a rechazar es las categorías binarias o el pensamiento cartesiano, es decir, siempre hay dos, ¿no? Femenino, masculino, hombre, mujer, macho, hembra, hetero, homo, naturaleza, cultura, norte, sur. Vais a ver que aquí podríamos ir incorporando un montón de binomios que construyen el pensamiento occidental, ¿no? Lo que va a pensar es la identidad más como estrategia política, como una paradoja en la que hay que estar fuera y dentro. Esto suena así muy fashion, luego lo explicaré un poco mejor. Y en último lugar voy a detenerme también en analizar, bueno, cómo resiste lo queer ante la normalización y la idea de cómo reivindica la monstruosidad o lo anormal, ¿no? El carácter combativo y transgresor, así ya para
para que luego el compa de Bilbao nos pueda explicar, en qué están trabajando ellos ahora concretamente en Bilbao. Entonces, nada, empezamos así por lo primero, esto del género, o el género y performativo y todo esto. ¿Qué significa esto, no? Vale, pues así, para centrarnos un poco, la categoría de género o el género como noción política tiene sus antecedentes en la segunda ola del feminismo. Seguramente os sonará esto, la primera ola, las sufragistas, la segunda ola, la tercera ola, no sé por qué ola vamos ya. En los años 50 el feminismo va a empezar a poner hincapié y a analizar que las diferencias biológicas, específicamente femeninas, no son suficientes para responder a una pregunta que es la que se lleva haciendo el feminismo desde sus orígenes, ¿no? Lo vamos a ir viendo cómo lo queer también deconstruye esto. ¿Por qué la mujer es la alteridad? ¿No? Porque estamos jodidas. Entonces, para contestar a esta pregunta, van a hacer una diferenciación entre los hechos biológicos y los factores culturales y económicos que influyen en este proceso de por qué las tías estamos tan jodidas, ¿no? ¿Cómo influye esto a la subordinación de las mujeres? Y de aquí van a surgir dos grandes frases de Simone de Beauvoir, que seguramente os sonará a todas las que, bueno, algunas, que son como muy claves para entender en qué se va a centrar esta segunda ola del feminismo. La primera es: la biología no es destino. Es decir, porque yo nazca con un sexo no tiene nada que ver con cómo se me trate después en la sociedad. Y por otro lado, no se nace mujer, llega aún a serlo, ¿no? Que aquí en esta frase ya se va a ir viendo este proceso de devenir de la identidad en la que va a centrarse luego lo queer. ¿Qué va a pasar? Que con esta diferenciación, que en un primer momento es muy positiva para el feminismo, para poder explicar, coño, o sea, nací mujer y entonces me toca estar siempre en casa, ¿no? Dicen, vale, por nacer con coño y casa no tienen nada que ver, ¿no? O sea, viene muy bien en ese momento hacer esta diferenciación, coño y casa no tienen por qué estar relacionados, lo relaciona la cultura en sí, coño y casa, son dos conceptos que no se relacionan entre sí. Viene muy bien esta diferenciación y entonces empiezan a utilizarla, ¿no? Entonces, de ahí tendríamos, por un lado, el sexo, que son todas las características biológicas o fisiológicas, el ser macho o el ser hembra, y por otro lado, van a centrar la atención en el género, ¿no? Como a partir de estas dos categorías se van construyendo las diferencias sexuales, ¿no? Y aquí tenemos la cultura. Este esquema que tenéis aquí, seguramente os lo habréis chupado en mogollón de sitios cuando os habla de género, de igualdad de género, en el máster de género, entonces es el sistema sexo-género, ¿no? Por un lado tenemos el sexo, macho, hembra, fecunda, concibe, que es lo natural, y por otro lado tendríamos el género, que sería lo masculino y lo femenino, y que tendría que está mucho más relacionado con la cultura, ¿no? Fijaros aquí, el sexo no cambia y el género cambia, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Que los estudios feministas o las prácticas feministas o las acciones feministas van a centrarse en el género, van a centrarse en estas categorías construidas. ¿Cuál es el problema de esto? Que dejan en manos de las disciplinas médicas todo lo que tiene que ver con el sexo, ¿no? Y entonces las disciplinas médicas lo van a abordar únicamente pensando en términos anatómicos, hormonales, cromosómicos. ¿Qué problema hay aquí? Y una de las cuestiones en las que se va a centrar la teoría queer es precisamente en esto, ¿no? El cuerpo sexuado queda situado como un lugar ahistórico, ¿no? En el que nunca sucede nada, en algo no problemático, sobre el que luego se construye, es como el origen del género, ¿no? Lo que nos va a decir lo queer es que no hay origen de nada. Pensando en el género, ¿no? En los años 90, estos feminismos queer, transfeminismos, nuevos feminismos, hay un montón de formas de conceptualizarlos, lo que van a pensar es, vale, me lleváis diciendo un montón de tiempo que el género es una construcción cultural, y era algo que nunca había hecho el feminismo, y es, ¿qué tipo de construcción es, no? Que igual los arquitectos serían muy buenos, ¿no? Vale, es una construcción, pero no me estás dando las claves de qué tipo de construcción estamos hablando. Y cómo influye este tipo de construcción en cómo configuramos nuestra identidad.
lo que van a empezar a decir estos feminismos queer, o van a empezar a hablar de una serie de tecnologías de género. Estas tecnologías de género lo que hacen es imponer modelos de masculinidad y de feminidad en función de una serie de normas institucionales. Cuando hablo de normas institucionales no me refiero al ayuntamiento, me refiero al Estado, a la familia, o sea, a todas las instituciones en las que nos vamos configurando como sujetos, y a una serie de representaciones hegemónicas. El cine es una tecnología de género, la televisión, internet, cualquier representación también es una tecnología de género. ¿Qué va a ir viendo? Que tanto las instituciones como las representaciones van lanzando los mismos modelos de género, ¿no? Entonces lo que van a decir estos nuevos feminismos es: el género no es algo que viene de lo biológico, luego unas construcciones y entonces eso es el género. No, van a decir, el género más bien funciona como una ideología que lo abarca todo, ¿no? Y que organiza los cuerpos en masculino y en femenino. Aquí, por ejemplo, que me encontré con estas cartulinas de la sección femenina de Falange, se ve muy claro esta idea de ideología de género, pero realmente si te paras a mirarlas, cualquier programa de televisión, la publicidad nos sigue mandando estos mensajes, ¿no? Ser mujer significa esto, ser hombre significa esto otro. Vale, entonces, ¿qué van a decir estos nuevos feminismos queer? Que el género es performativo y prostético, no es una esencia interna. ¿Y a qué me refiero con esto? Que estos palabrejos suenan muy raros, ¿no? Performativo porque se construye a través de una serie de actos y de gestos, ¿no? Y prostético porque se construye también a través de una serie de prótesis que incorporamos. Fijaros aquí que diferencio el incorporamos, porque hacemos cuerpo, o sea, todas estas normas que repetimos una y otra vez, o todas esas prótesis que nos ponemos una y otra vez, al final lo que hacen es que hagamos esa ideología cuerpo, ¿no?, de manera inconsciente y repetitiva, ¿no?, hasta que acaba pareciendo natural. O sea, que yo hago así, acaba pareciendo natural, y lo sigo haciendo, ¿no? O sea, es inconsciente, la repetimos de manera continua, de manera que yo hay veces que le digo a mi madre, pero esto no es así, me dice, es que tú eres contra natura, ¿no? Que es un insulto que me dice mucho mi madre, que soy contra natura, y me parece muy guay, ¿no? Porque es como, está bien, mamá, esto es a lo que vamos, ¿no? ¿No? Como cuando vemos estas dos imágenes, ¡ay!, no vienen de la nada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir performativo? Performativo, cuando hablamos de teoría del lenguaje, un enunciado performativo es aquel que no describe la realidad, sino que la construye, ¿vale? Cuando hablamos de un mensaje performativo, por ejemplo, sería el que dice el cura, o hoy en día ya el concejal en el ayuntamiento, ¿no?, cuando dice, os declaro marido y mujer. Esto no es un mensaje enunciativo, no está describiendo la realidad, sino en el momento en el que se dice, construye una realidad. ¿Qué va a decir la teoría queer? Que cuando salimos así del coño o de la cesárea de la madre, ¿no?, es un niño, es una niña. Ese mensaje es performativo porque justo en ese momento se pone a funcionar una ideología en torno a ese bebé. Ya tiene la habitación pintada de rosa, ya tiene los patuquinos de no sé qué, ya tiene un nombre seguramente de señora o de señor. El otro día, no sé con quién lo hablaba, salió una nueva ley ahora para registros de los nombres y puedes llamar a tu hija Paloma, pero no Palomo, por el Estado. O sea, yo qué sé, ¿sabes? Como si quiero llamar a mi hijo Palomo, no lo puedo registrar en Palomo Cojo, ¿no? Cómo hay ahí un dispositivo ideológico, ¿no?, para que todos estemos muy bien centrados en la norma de género que nos ha sido asignado al nacer. ¿Qué va a decir la teoría queer? Que construimos nuestros cuerpos en masculino o en femenino al repetir un conjunto de normas hegemónicas de masculinidad y de feminidad, pero que realmente no existe un original. No hay una verdad ontológica detrás de todo aquello que dice lo que el género es. ¿En qué va a influir esto también? Que esto, bueno, luego podemos hablar de un montón de cosas que están pasando, pero que también tiene mucha relación con esto que vemos aquí. Es, si el género es algo cultural,
la construcción de estas normas de masculinidad o de feminidad también son diferentes en cada contexto cultural, ¿no? Que es algo que las feministas blancas muchas veces nos cuesta reconocer, ¿no? A ti también, maricón. No te hagas la digna ahora. Vale, y entonces algo muy, muy obvio, ¿no? Que hay un montón de diferencias entre las propias mujeres y los propios hombres. Lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, precisamente por esta crítica que se le está haciendo al feminismo institucionalizado, lo que van a decir es que la opresión de género es relacional con otro montón de opresiones o de ejes que atraviesan la identidad, pues de clase, de raza, de etnia, capacidad, discapacidad, ¿no? Y por lo tanto que la mujer, así como la mujer y el hombre, no existen. Hoy en día todavía en las políticas feministas más clásicas seguimos encontrando esto, ¿no? La mujer en los medios de comunicación, como, ¡jo! Esta, ¿no? Ella, la mujer, ¿no? Ahí está, mírame. ¿Y de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene toda esta crítica a esta idea de que las normas de la masculinidad y de la feminidad están relacionadas con otros ejes de opresión? Pues de un montón de feminismos que son los feminismos negros, poscoloniales, lesbianos, autónomos o anticapitalistas. Voy a ser un poco rápido, luego podemos debatir de lo que queráis. Este feminismo radical también, ¿en qué se va a centrar? En repensar, como hemos dicho, todas las categorías en las que se estaba trabajando hasta el momento, ¿no? Como hemos dicho antes, lo que va a poner es en jaque mate la idea de que la categoría mujer u hombre como algo universal. Aquí que va a influir también los feminismos trans, que fijaros que están diciendo... Os voy a castigar. Me estaba escuchando porque no había incluido esto, pero estaba en la siguiente diapositiva. Nada. Vale. Bueno, vale, pues ya está. Deconstruimos el PowerPoint para la siguiente charla. Para mejorar. Amigas trolls, ¿qué haría yo sin ellas? Pero está bien. Ya está, aquí las tenéis. Perfecto. Bueno, perdonarlas, ¿eh? Vale, entonces, lo que hablábamos, ¿no? Feminismos negros, feminismos lesbianos, feminismos autónomos y también los feminismos trans. Fijaros lo que van a empezar a decirles las mujeres trans y los hombres trans al feminismo, ¿no? Con estas categorías que estáis trabajando, ¿dónde me sitúo yo aquí? No tengo elección. Y también los feminismos prosex. Cuando hablamos de feminismos prosex, ¿a qué nos estamos refiriendo? A una serie de feminismos que van a empezar a pensar la sexualidad no solo desde el peligro, sino desde el placer, ¿no? Pensar que el feminismo siempre había pensado la sexualidad como opresión de las mujeres, y estos feminismos van a empezar a decir, hostia, vale, tranqui, sí, la sexualidad puede ser un terreno de opresión para las mujeres, pero no podemos centrarnos en trabajar solo desde aquí, ¿no? Tenemos que trabajar también desde el placer que puede reportar la sexualidad a las mujeres como a cualquier sujeto humano o incluso animal, ¿no? Entonces, estas alianzas con mujeres y hombres trans y con colectivos de trabajadoras sexuales van a empezar de alguna manera a hacer críticas también a este feminismo institucional que de alguna manera está infantilizando, tutelando a estos sujetos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en un ejemplo claro, podría ser, y aquí probablemente tendremos Matu, el de la prostitución, ¿no? La idea de yo como sujeto blanco que nunca me he prostituido y sin ningún tipo de presión decirle a una trabajadora sexual que está bien o que la oprime o... Y fijaros, dentro de este feminismo prosex también se va a hacer la misma estrategia que antes hablábamos con lo queer o con lo puta, con lo maricabollo, ¿no? Que va a ser reapropiarse de la categoría de puta, es decir, vale, si puta significa que hago con mi sexualidad lo que me da la gana, yo a mí misma me llamo puta, y a ver cómo el machismo se enfrenta a esto ahora, ¿no? Cuando yo ya cojo como bandera la injuria a la que me está sometiendo por hacer con mi sexualidad lo que me dé la gana. Vale, entonces, tenemos muy claro que el género es una construcción, esto casi lo expliqué así, bueno, porque es importante para la gente que no tenga mucha idea de esto, pero
la deconstrucción radical de lo queer yo creo que va más en esta línea, ¿no? Teníamos, como habíamos explicado antes, el sistema sexo-género, el sexo era lo natural, el género era lo cultural. Lo que va a decir también la teoría queer es, bueno, hemos dejado esta categoría ahí mucho tiempo apartada, vamos a darle una vueltecilla, no vaya a ser que nos la haya colado la ciencia médica, ¿no? Y entonces empiezan a preguntarse una serie de cuestiones, ¿no? Entre ellas, estas que tengo aquí en el Power. ¿Es natural, anatómico, cromosómico u hormonal, ¿no? ¿Tiene el sexo una historia? Que es una pregunta bastante interesante, ¿no? O lo que realmente nos venden como natural los discursos científicos a lo mejor tiene detrás algún interés político, social. Tomás Laqueur, un historiador, también en los años 90, hace una genealogía o empieza a investigar, va hacia atrás, empieza a investigar la noción de sexo a lo largo de la historia y descubre que hasta el siglo XVIII realmente no había un dimorfismo sexual ni incluso en la medicina, ¿no? Lo que se pensaba era que los hombres y las mujeres teníamos el mismo sistema genital, lo que pasa que las mujeres, como siempre hemos estado muy mal, muy locas y todo, lo teníamos mal, ¿no? Y lo teníamos para adentro, claro. Estos señores científicos tan majos dicen, venga, todo lo mismo, pero nosotros bien y ellas mal, toma, ¿no? Algo así. Entonces, ¿qué va a decir Tomás Laqueur? Que sí, que la idea de sexo también tiene una historia, y si la idea de sexo tiene una historia, entonces estamos hablando aquí de construcción cultural. Esta señora, que tenéis ahí el nombre, que es muy interesante, Anne Foster Sterling, es una bióloga feminista, fue la primera en empezar a investigar también desde el feminismo la biología, ¿no? Va a empezar a investigar los cuerpos de los bebés intersexuales para afirmar que la realidad de los cuerpos a las que se enfrenta la medicina no es tan simple como nos quieren mostrar, ¿no? Y que no podemos pensar únicamente en dos sexos porque existen numerosos casos intermedios ambiguos, como es el caso de los bebés intersexuales. ¿Qué va a plantear estas teorías queer sobre la biología? Que el sexo realmente lo que funciona es como un continuum. Fijaros aquí cómo lo tenemos, ¿no? Si el XX tenemos al macho machísimo, pirulón o lo que sea, y en el XX tenemos a la hembrísima, funciona realmente como un continuum, ¿no? Si uno está aquí y el otro está aquí, todos estaríamos seguramente ubicados en el medio. Si ahora mismo entrara aquí alguien y nos hiciese a todas las personas que estamos aquí dentro una carta hormonal, cromosómica o nadal, seguramente ninguna y ninguno de los que estamos aquí, o ningune, vamos a estar ubicados en el mismo campo de ese continuum, de ese espectro, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Que las disciplinas médicas y científicas al final lo que hacen es entender esta diversidad como una patología. O sea, es decir, si no está en este espectro más o menos de aquí y en este más o menos de aquí, todo lo que se queda por el medio, esas realidades mucho más ambiguas, son anormales, son patológicas, tenemos que corregirlas. A la mayor parte de los bebés intersexuales, hoy en día ya hay un movimiento intersexual mucho más fuerte que está reivindicando la libertad de elección de las personas intersexuales, pero hasta no hace mucho tiempo a cualquier bebé que se salía de estos parámetros de macho o hembra, estas realidades ambiguas, lo que se hacía era cortar, operar, o sea, volverlas a A o a B. ¿Qué es lo que va a decir entonces la teoría queer? Que la biología, aparte de que no es una verdad universal, como todo conocimiento humano está cargado de ideología y esta ideología tiene que ver con el género. Si no, fijaros, cuando hay un bebé intersexual, la disciplina médica lo primero que te dice es, aquí no puede estar, en esta realidad es inconcebible, tienes que llevarlo o a A o a B. Es decir, los cuerpos son más plásticos que las normas biológicas que existen para determinarlos. Y estas normas biológicas son culturales, entonces por lo tanto estarían relacionadas con el género. No sé si me estoy explicando bien. Es un poco complejo, luego lo podemos ir debatiendo un poco más.
Otra cuestión fundamental en la que se va a centrar toda esta teoría queer es que este sistema sexo-género del que venimos hablando le viene muy bien a la sociedad y al capitalismo principalmente, porque lo que hace es beneficiar a la heterosexualidad obligatoria. Cuando hablo de heterosexualidad obligatoria, no me estoy refiriendo a la heterosexualidad como una práctica que podemos llevar a cabo, como una orientación, sino como un sistema de ordenación y de producción social, ¿no? Que lo que hace es, se ampara tanto en los discursos sociales, institucionales, como en los discursos científicos, y lo que hace es generar un único modelo válido de sexualidad, ¿no? De deseo, de parentesco, que se legitima a través del matrimonio. ¿Qué va a pasar? Todo lo que se salga de aquí es considerado anormal, incorrecto. Fijaros también la heterosexualidad obligatoria, cómo influye cada vez más en las políticas gays, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? De, bueno, como no quiero ser considerado anormal, pues entonces, bueno, voy a tener una familia estable. No, los de la pluma y los de la carroza son otros. Yo estoy casado y tengo perro y no sé qué, ¿no? Bueno, pongo ejemplos así pues para que lo entendamos mejor. Entonces, ¿qué va a decir también lo queer? Que, volviendo otra vez a la frase de Beauvoir, no se nace heterosexual, sino que llega uno a serlo, ¿no? Todo el imaginario a través del cual se construyen las identidades, construyen nuestras identidades en tanto que heterosexuales. Aunque luego haya fallos y pasemos de eso, ¿no? Pero de entrada... O esto, el imaginario cultural, ¿no? Aquí rescaté así como un montón de películas de la infancia. Cuarta cuestión, ¿no? Íbamos a la identidad. Hablando de todo esto que voy hablando hasta ahora, fijaros, el género es cultural y por lo tanto puedo generar resistencias ante esas normas. El sexo no está claro que sea algo ontológico, sino que también es discursivo y que también está construido. La heterosexualidad obligatoria también es una construcción, ¿vale? Todo esto va desquebrajando los esquemas y entonces, ¿qué va a decir lo queer? Que la identidad no puede ser una realidad unitaria, fija o esencial, ¿no? No hay una esencia detrás de no soy, sino que estoy siendo, o algo así, lo definiría yo, ¿no? O no soy nada, sino que estoy siendo ahora algo, pero mañana estaré siendo, o pasado estaré siendo, ¿no? ¿Qué van a presentar? O estas críticas de la identidad van a decir que no tiene sentido organizar el mundo en categorías cerradas y binarias o dicotómicas, precisamente por esto, por el devenir de las identidades, porque no daría cuenta de la multiplicidad de formas de estar en el mundo, ¿no? Como ya había comentado antes en la introducción, lo que van a hacer es una fuerte crítica a la lógica cartesiana, es decir, a esta lógica que divide todo en elementos binarios, ¿no? Hombre-mujer, masculino-femenino, y cómo este sistema de pensamiento al final lo que hace es generar jerarquías, ¿no? Hombre guay, mujer chungo, hetero bien, homo chungo, capacitado bien, diverso funcional chungo, blanco guay, negro chungo, ¿no? Bueno, así podríamos ir haciendo toda la... ¿Qué va a decir el pensamiento queer o las prácticas queer, ¿no? Que la identidad funciona más bien como una autocolocación, ¿no? Como una elección, por supuesto, siempre determinada por la experiencia. Yo no elijo así en plan de no me levanto por la mañana y digo, ay, mira, hoy maricón, ay, hoy negra, Nuria. Sino que es una elección siempre determinada por la experiencia entre las posibles posiciones del campo social, ¿no? Sí, lo tuyo está bien, está bien. Bueno, que estamos aquí con el cachondeo, a ver, déjame que me centre. O sea, que la idea de identidad, o sea, la identidad es un proceso de devenir, pero también siempre ubicado en un contexto en el que me muevo, ¿no? O en la realidad en la que me estoy construyendo. Esto es que veo caras así un poco... Bueno, luego debatimos, ¿no?
Vale, y por otro lado van a decir, como habíamos dicho, ¿no? El género es performativo porque repetimos una y otra vez las normas, la heterosexualidad también la repetimos, ¿no? Si bien es cierto que a través de la repetición acabamos asumiendo estas normas como propias o acabamos naturalizando estas normas, también hay posibilidad de resistencia a estas normas, ¿no? O sea, no vamos a decir he nacido así, yo soy así, ¿no? Sino siempre en este proceso de construcción pueden producirse fallos, puntos de fuga, ¿no? En esta repetición de la norma y por lo tanto hay capacidad de resistencia para combatir estas normas. ¿Qué va a proponer lo queer? Pues va a proponer formas alternativas de vivir la identidad, ¿no? ¿Cómo qué? Pues como un proceso mucho más fluido, lo que decíamos antes, no soy, estoy siendo, lo que me da como muchas más vías para ir construyéndome de manera fluida, como una autocolocación, ¿no? No, es que yo es que soy así, yo soy así, y los negros no me gustan. A ver, ¿no? O sea, pero ¿cómo vemos que este discurso de la identidad está muy presente? Yo soy así, ¿no? Y no me vas a poder cambiar, no. La identidad es un proceso fluido. Todas las personas podemos cambiar, podemos autocolocarnos en un sitio u otro, podemos identificarnos, pero también desidentificarnos. La identidad como un proceso de tránsito, de experimentación, ¿no? Yo experimento determinadas cosas y aprendo cosas nuevas y me ubico en otro lugar, finalmente de devenir, ¿no? Lo que van a hacer también es esto, lo que decíamos antes, al cuestionar los dualismos, y para acabar con estas relaciones jerárquicas, van a proponer nuevas políticas, ¿no? que reconozcan la existencia de la otredad en sus formas múltiples. ¿Esto qué va a llevar? Pues a un proceso de desontologización o de desquebrajamiento del sujeto político, tanto de los feminismos como de lo LGTB, ¿no? A favor de una idea de multitud. Lo que van a hacer es poner en entredicho las concepciones esencialistas de los movimientos anteriores, la mujer, ¿no? El feminismo se encarga de las mujeres, o el LGTB se encarga de los gays y de las lesbianas, qué es ser lesbiana, qué es ser gay, ¿no? Al hacer qué es ser mujer, al ir haciéndose todas estas preguntas, estos esquemas políticos en los que se estaba trabajando anteriormente dejan de tener un poco de sentido, ¿no? Y como decíamos antes, lo que van a centrarse es en la diversidad de factores, ¿no? Y en las intersecciones en las que todos aquellos sujetos oprimidos se van encontrando, ¿no? No solamente, por un lado, una en la noción de género y otra en la identidad sexual. Entonces, lo que van a empezar a abordar la identidad es más bien como un lugar para la acción política, ¿no? Desde la que enfrentar la normalización de la historia colonial y heteropatriarcal, y en la identidad como una paradoja. ¿Por qué la identidad como una paradoja? Porque yo puedo creerme que la noción de mujer no existe, o cuando hablo de paradoja o de identificaciones estratégicas, yo puedo creerme que la noción de mujer no existe, pero en la mani del aborto soy la más mujer. No sé si me explico, ¿no? O yo puedo considerar que puedo tener una sexualidad fluida, pero el día del orgullo gay soy la más gay, la más boyera, o el día del orgullo trans soy la más trans, ¿no? O sea, como posiciones estratégicas, compartir alianzas desde ahí, ¿no? Desde un posicionamiento político de manada y de cuidarnos unas a las otras. En último lugar, y ya acabo, como quinto punto, ¿cuál va a ser la diferencia entre los antiguos feminismos y estos nuevos feminismos queer? La resistencia ante la normalización, ¿no? O sea, la idea de normal viene de norma, lo queer es algo que intenta saltarse todas las normas, entonces van a hacer una fuerte crítica al sistema heteronormativo y capitalista, ¿no? O sea, a los procesos de mercantilización que están tomando forma dentro del LGTB y dentro del feminismo, ¿no? En el LGTB es lo que conocemos como capitalismo rosa, ¿no? Chueca, o estos barrios tal.
y lo que van a empezar es a cuestionarse la idea de normalidad. O sea, no quiero integrarme en tu sociedad, ¿no? Quiero estar al margen de ella, quiero cargármela directamente. O sea, no quiero que me integres en tus normas, sino que quiero dinamitar estas normas, ¿no? Esta idea de, pues por eso, una posición política que tiene que ver mucho con escandalizar, con perturbar, con molestar al poder, ¿no? Todo aquello que molesta al poder. Por eso antes decía, ese feminismo que no llegó al poder porque lo está molestando, es donde se mueve la acción política queer, de visibilizar todo aquello que no está dado, ¿no? Entonces reivindica la monstruosidad y la otredad. Voy a poner un vídeo, que seguro que muchas conoceréis, de una poeta que se llama Susie Shock, y se llama Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Creo que, bueno, describe muy bien esta idea de reivindicación de la monstruosidad. No está disponible. Así. Pero puedo buscarlo. Bueno, mira, lo que voy a hacer es seguir con... Lo tengo aquí en el disco duro. Sigo y lo pongo luego para cerrar. Porque ya acabo. O sea, ya acabo. Yeah. Vale, lo que hablábamos, ¿no? Esta reivindicación de la monstruosidad, de la otredad, esta idea de no me integre, sino de quiero molestar al poder, a qué tipo de estrategias, que ahora seguramente nos lo va a contar mucho más el compa de Bilbo, que va a llevar a una política de la provocación, a utilizar el humor, la ironía y la parodia como resistencia ante lo normal, ¿no? Esta idea de lo normal, que viene de norma, no quiero tus normas, ni quiero tu normal. También a la idea de la experimentación y la visibilización desde lo personal es político. También esta idea de creatividad como motor de cambio, ¿no? La mayor parte de los procesos que se relacionan con lo queer tienen que ver con el do it yourself, ¿no? Con el hazlo tú mismo o con el hazlo con otros, ¿no? El digo do it with others, hazlo con otras personas. O sea, no tenemos que esperar a que la institución o el poder genere herramientas, sino que las podemos hacer nosotros en compañía de nuestras amigas, amigues, o sea, de nuestra manada. También va a estar muy relacionado con la espectacularización de la protesta, ¿no? Con esto que yo me inventé el otro día, que me pareció como muy guay, las manifestaciones, ¿no? O sea, como con la idea de reivindicar la alegría, de reivindicar la fiesta también como parte de la política, la felicidad como parte de la política. Aquí, Rimina Pauli. Y tiene que ver también mucho con, pues por eso cuando hablamos de políticas queer también nos encontramos en las manifestaciones con performances callejeras, con el uso político del cuerpo, con la subversión de roles, ¿no? Y que son acciones que muchas veces desconciertan a la propia izquierda, ¿no? O a las formas de hacer de la izquierda tradicional. Para ubicar todo el tema de lo queer, como decíamos antes, ¿no? De lo queer, esto que aquí suena muy guay, hay queer. Yo cuando empecé en el Centro de Investigaciones Feministas y decía que analizaba teoría queer, había gente que pensaba que estudiaba física cuántica, ¿no? Que eran los quarks, ¿no? O sea, y esta idea de ubicar lo queer como un insulto aquí en el contexto del Estado español, lo queer, bueno, en asturiano ahora hemos inventado un nuevo término que va a ser la xente queer o la teoría queer, sobre idea de Ángel Nava, que podremos dar una charla otro día sobre esto. Bueno, es esta idea, ¿no? Cuando hoy en día aquí, porque hace poco di una charla y vinieron unas chicas y me dijeron, ay, es que me tienes que resolver una duda, es que yo no sé si soy feminista radical, transfeminista o queer. Y dije, a ver, o sea, estamos hablando del mismo espectro, ¿no? O sea, cuando hablamos de feminismo radical, hablamos de todas esas teorías que han servido para generar un caldo de cultivo a lo queer. Cuando hablamos de lo queer, hablamos de un contexto anglosajón, y aquí en el contexto del Estado español lo que se ha hecho es politizar un poco más esto, porque queer aquí podría haber sido también acciones transmarica bollo puta, pero se ha utilizado este término de transfeminismos. Cuando hablamos de transfeminismos no solo nos estamos refiriendo a los feminismos trans, sino a todo este espectro que engloba lo queer, ¿no?
esta nueva forma de entender el feminismo como anticapitalista, crítico con la institucionalización, que busca alianzas en las diferencias y que va más allá del barco binario del que venimos hablando hasta ahora, ¿no? Hombre-mujer, del sexo también macho-hembra, hetero-homo, norte-sur, capacidad-discapacidad, ¿no? Es un transfeminismo al que, como veníamos diciendo hasta ahora, el sujeto político mujeres se les queda pequeño porque es excluyente en sí mismo, y es lo que Virginie Despentes llama el proletariado del feminismo, ¿no? Todas aquellas que no encajan en esta noción de mujer a la que interpela el feminismo más clásico, ¿no? Como os decía, no tiene tanto que ver, sí tiene que ver, porque por supuesto abraza a las personas transexuales dentro del transfeminismo, pero este trans también tiene que ver con muchas otras cuestiones, ¿no? Como lo transnacional, lo transfronterizo, lo transgénero, la transformación, la transferencia, la transversalidad, el tránsito. Aquí me pillo el diccionario y he buscado todas las palabras que me encajan con trans, perfecto. Y esta idea de luchar contra la soberanía de nuestros cuerpos ante cualquier régimen totalitario. Transformers. Ah, mira, luego, ¿ves? Esto está bien porque para el próximo lo incluyo. Vale, así ya, para acabar, como para que nos quede bien clara esta diferenciación entre el feminismo clásico y los transfeminismos, me he hecho aquí un esquema binario para cargarme al final de todo mi propio discurso, porque yo soy así. Y entonces, eso, no hagáis jerarquías ni cosas binarias y para acabar tenéis esto. Vale, entonces, pero bueno, creo que viene bien para diferenciar de qué hablábamos y de qué estábamos hablando ahora, ¿no? Esta idea del feminismo clásico como hetero y homo, nos pasaríamos a un feminismo queer y poscolonial. De la idea de mujer como sujeto político pasaríamos al de multitudes queer o multitudes queer o queer. De la idea de esencia pasaríamos a la idea de construcción. De la idea de identidad cerrada pasaríamos a la de desidentificación o identificaciones estratégicas, como habíamos hablado antes. De la normalización pasaríamos a la desobediencia. Del conocimiento científico pasaríamos al saber situado, es decir, yo no voy a hacer grandes teorías universales porque probablemente se me escapen, voy a centrarme en cosas situadas, concretas, que pueda abordar. De las políticas de identidad a las micropolíticas o a las posidentidades, ¿no? De las representaciones cerradas, ¿no? De la mujer a la experimentación y la mutación, y del victimismo del movimiento feminista más clásico al de agencia y empoderamiento, ¿no? Bueno, no me voy a posicionar siempre en la posición de oprimida, porque también soy opresora y si me quedo en la posición de víctima nunca voy a poder salir de ella, ¿no? Sino que voy a tener que generar otra estrategia. Y nada, ya para acabar, a ver, pues os traigo aquí una frase de la Oficina de Asuntos Precarios que dice: mi cuerpo huele, se mueve con gracia o con torpeza, se expresa. Y de ese modo te cuento que yo estoy aquí, habitando el espacio, el mismo espacio que tú. Aunque no me sienta bienvenida, aunque te incomode, no me resignaré a un lugar de dependencia, de pasividad. Quiero que respetes mi derecho a existir con mi particularidad, mis arrugas, mis protuberancias, mis pelos y mi olor. Reivindico mi belleza particular, mi sexualidad particular, mi fortaleza y mi vulnerabilidad. Reivindico aquello que siento, que me enlaza contigo y me iguala a ti como seres humanos que somos, la diversidad. Yo creo que el queer va de esto, ¿no? De querernos en nuestras diversidades. Y ya está. Amigas troles. Y ahora, no sé si queréis igual debatir cuestiones, dudas o tal, o fumarnos un pitillo y que hable el compa y luego hacer un debate todos juntos o... Ah, sí. Ah, vale, sí. Quienes no hayan escuchado su sisón van a enamorarse de aquí a 3 minutos. Vale, no me acordaba, perdón.
¿Qué? No sé, no lleve mi ordenador. Técnico. Mañana estás en la barra, en la fiesta. Te voy a hacer un Suene, tenemos que acercarlo hasta aquí. Para ponerlo por los laterales. Pero parece que está aquí. Entonces, a ver, si damos la vuelta o cómo lo hacemos. Ten mucho cuidado, Mañana estás en barra, Nuria. Ten mucho cuidado con revelar por el ordenador que lo está viendo todo el mundo. A ver lo que pasa. No tiene relación abierta. Exactamente, ten en cuenta que toda la pantalla está viendo a todo el mundo ahora. Espérate, si podemos... Es que no sé dónde lo tengo. Hay que enchufarlo hasta ahí. Llevámoslo hasta ahí y ponerlo ahí. Tiene los coches, la hipoteca. Tiene el Banco Santander. Cruzar el Asturiano. Ah. Aquí. Tenga amigas troll, o sea, ya está. Reivindica, o sea, boicotea a tus colegas. Estas son nuestras políticas de sororidad transfeministas. Debería de sonar. Si eres a play, debería sonar. Amigas tuyas. Debería estar sonando. Sí, tío, mira, estás en volumen, ¿eh? Qué bien lo pasas, ¿eh? Mañana repitas, dices, ¿no? Quita ahí eso. Ahora ya está. Debería sonar bastante bien. Ahí es, y pasa. Yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo DNI 20.598.061, yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, no quiero más títulos que encajar, no quiero más cargos ni casilleros, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, silvestre, disca, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar, y con mi aleteo reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal, el Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores, los rebaños de lo normal, el honorable Congreso de las leyes de lo normal, el viejo Larousse de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar, y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura, y el pene erecto de las guarritas alondras, y 7 lunares, 77 lunares, ¿qué digo? 777 lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, o nuevos rincones para inventar, yo transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso
fiesta rabiosa de luces mayas, luces épicas, luces parias, menstruales, marlenes, dianas, sacayanas, sin Biblia, sin tabla, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, o como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mi mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén. Yo creo que podemos hacer un descanso ahora, luego la otra charleta y luego debate al final, entre todas. ¿Guay? O no sé, ¿quién manda aquí? Tú. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Un pequeño descanso, entonces. ¡Fiesta! ¡Buena música! Soy el marica que molesta morodo, soy esa locaza, sube a esta barcaza, arcoiris en las plazas, el varón blanco y rico es la única amenaza, economía carnívora, feminismo, Tania Sánchez.